El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Yo soy Dios. Ángeles, yo quiero ser Dios. Libro del Verbo fue y precedió la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Y cuando él vuelva por segunda vez, nos reunirá en las nubes con él. La Biblia es, eternamente será, y su palabra por siempre perdurará. Dios dispersos Israel, nuevo existir de una nación, monte de Sion, Jerusalén, pactos de paz proclaman ya, el tercer templo construirán y el anticristo reinará. Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, todo estaba escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. Biblia en tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos cristos, pestes, hambres, terremotos, mar bramando, sediciones, huracanes, alborotos. Y la gente se corrompe con el sexo como ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, microchip bajo la piel está ya listo. Todo el mundo comprará y venderá así. Todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, Él reinará. Porque ha terminado, Él reinará con majestad, mil años y por siempre. Él reinará. Cristo viene. La red presenta la Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios en la voz de nuestro pastor Ricardo Claure. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Para que su iglesia se prepare para testimonio a las naciones. Alabamos tu nombre, Señor. Exaltamos tu presencia. Cuán hermoso eres, Señor.
Cuán hermoso es tu amor. Y cuán hermoso es tenerte gratitud. Solo tú, Señor, eres digno de adoración. Solo tú eres digno de amar, Señor. Solo tú eres digno de amar. Porque tú eres fiel. Qué hermoso es amarte a ti, que eres fiel. Un esposo fiel y verdadero. Qué hermoso es amarte, mi Señor. Qué hermoso es entregarse a ti. Tú eres nuestro Rey, el Rey de nuestras vidas, el Señor de nuestro existir. Déjanos amarte. Déjanos respirar por ti, Señor. Que tu presencia vaya llenando cada rincón de nuestro ser en este lugar. Que esa presencia tuya, Señor, empiece a inundar nuestras vidas en este lugar. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Señor. Déjame respirar por ti, Señor. Déjame respirar por ti, mi Dios. Que cada respiro, Señor, sea expresión de mi adoración. Y poder explicarte así lo que siento. Que así como respiro, Señor, yo nací para adorarte. He nacido para adorarte. He nacido para adorarte. Si me mantengo vivo, Señor, así como respiro, es porque he nacido para adorarte. Para adorarte en espíritu y en verdad, para estar delante de tu trono y poder derramarme delante de ti. He nacido
nacido para respirar y me mantengo vivo por respirar. Mientras respiro, sé que vivo, sé que existo. De la misma manera, mientras te adoro, mientras descubro más detalles de tu presencia en el Espíritu, puedo saber que estoy vivo, sí, vivo por ti, vivo por ti. Vivo por ti, mi Señor. Ay, cuánto te amo. Ay, cuánto te amo. Ay, mi Dios, cuánto te amo. Tu sangre preciosa ha quebrado mi alma. Sí, porque tu sangre a limpiarme de mis pecados, quebró mi alma, quebrantó mi alma de agradecimiento. ¿Dónde estaría? ¿Dónde estaría ahora si no te hubiera conocido? ¿Dónde estaría ahora, Señor, si no te sirviera? Por eso estoy aquí, para servirte, para adorarte en tu santo templo, para derramar mis lágrimas de amor, y poder lavar con mis lágrimas tus pies, solo tus pies, Señor. Poder humillarme al extremo delante de ti, mi Rey, mi Rey, mi Rey. Y poder enjugar con mis labios, con mis mejillas. Poder abrazarme de ti solamente un ratito. Déjame un poquito, Señor, estar delante de tu trono y poder adorarte, poder amarte, poder derramarme en lágrimas de amor, de agradecimiento. No importa las vicisitudes, no importa el sufrimiento, no importa el dolor, no importa nada, sino solamente adorarte y poder decirte así, Señor, que si respiro es porque estoy adorándote, porque te amo,
mi dulce rey. Qué hermoso es decirte, mi dulce rey. Poder sentir la dulzura de tu presencia y poder recordar la dulzura de tu voz varonil en marzo de 1991. Cuando me ordenabas que retorne de la Argentina a Bolivia para que se me diga lo que tenía que hacer respecto de mi primer trasplante de córnea. Esa voz dulce, varonil, llena de amor que nunca olvidaré. Esa voz hermosa. Cuando no quisiera, Señor, volver a escucharla como aquel día en Córdoba, Señor, hace más de 16 años. Cuánto lo quisiera ahora, Señor, que tú puedas derramar tu amor sobre tu pueblo, que tu presencia llena de amor y de paz, Señor, inunde cada vida que está presente en este lugar, inclusive los que están en su trabajo en este momento, en sus funciones. Señor, solo tú, mi Dios. Tú eres nuestro Rey, nuestro Dios bendito, nuestro Dios amado. Nuestro Rey santo, santo. No hay santo como tú, santo, santo, santo Rey. Santo Dios eterno, poderoso Señor. Santo Rey, heme aquí, Señor. Estoy listo para testificar que no sea, Señor, que yo hable, que seas tú por tu Espíritu Santo. En tu presencia, mi Rey, mi Señor, mi dueño. Mi Salvador. Quiero que me presten atención. Porque en la guía del Espíritu considero que ahora es el momento de poder testificar. Detalles de mi vida personal, familiar. Que ha de dar poder entendimiento respecto de muchas cosas, respecto de mi vida, a algunas personas que
que de una manera u otra saben lo que ha estado ocurriendo con mi vida y mi familia en las últimas semanas. Ustedes deben recordar que conforme a lo que ya testifiqué antes, se suscitaba una guerra espiritual terrible contra las fuerzas del mal en este país. Y la presencia espiritual manifiesta ya del oso con patas desiguales, que ataca costillas y que lleva costillas en su boca. Los que tienen el espíritu de la profecía van a poder entender perfectamente esto. Y de qué manera inclusive sufrí un accidente automovilístico mediante el cual se me rompió una costilla, y por lo cual tuve que estar algunas semanas en reposo mientras sanaba esa costilla. Pero en ese tiempo, en ese proceso, conforme lo que fue pasando, así debo explicarlo y testificarlo. Empecé a experimentar una guerra espiritual feroz contra fuerzas del mal. La palabra del Señor, del Dios Todopoderoso, y esto especialmente para los incrédulos y algunos difíciles de soportar, que especialmente tengo en mi entorno. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, nos dice claramente que en el verso 17, que en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi Espíritu Santo y profetizarán, dice la Escritura hasta el verso 18. Y es lo que se caracteriza por el Espíritu Santo en nuestras vidas, ese derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas, con profecía, con visiones, con sueños, especialmente en los ancianos. Y cuando hablo de ancianos, no hablo de aquellos que ya tienen edad avanzada en el aspecto físico, sino de aquellos que han alcanzado cierta madurez espiritual. Y como ocurrió en esos días, ya empecé a sentir una terrible preocupación por uno de mis hijos, el mayor de los varones, porque el Espíritu de Dios me hacía conocer que aquellos enemigos gratuitos que tengo en el país, en el odio y el aborrecimiento que tienen en contra mía, no contentos con todo el terrible daño que siempre habrían tratado de infligirme. Y esto podemos poner como ejemplo el año 2002, en octubre del 2002,
por ejemplo, o en octubre del año 2005, en fin. Y el Espíritu de Dios me hacía saber una maldad asesina que se estaba preparando en contra de uno de mis hijos. Y es la palabra que nos dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, verso 13, que cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y por supuesto el Espíritu de Dios me hacía saber todo lo que oía, toda la manera que se estaba conspirando, preparando en secreto. La muerte de uno de mis hijos. Y podía ver claramente la manera en que ellos urdían este plan, como siguiéndolo por la calle, lo ponían contra la pared, le ponían la pistola en la boca y disparaban, y yo veía salir la bala por la nuca. O que él caminando por la calle y una bala lo atravesaba por la nuca, disparada de algún lado, como si fuera hecha por un francotirador. Y así el Espíritu de Dios me hablaba de todo lo que oía cuando estos asesinos estaban reunidos para planear la forma en querer hacerme daño. Como no habían podido hacerlo en contra mía y sería demasiado evidente, entonces, en su maldad asesina, en su maldad homicida, estaban urdiendo causarme profundo dolor a través de este hecho maligno, que lo iban a querer desarrollar de una u otra manera. Y esto, por supuesto, se fue dando en los últimos días de octubre, los primeros días de noviembre. Y esto preocupaba en mi interior. Me preocupaba en mi interior y oraba y decía: Señor, ¿qué voy a hacer? Inclusive para querer rechazar aquello, trataba de no pensar en aquello que había ocurrido durante la noche. Pero yo lo experimentaba y yo sabía lo que podía venir por el Espíritu de Dios. De tal manera de que iban pasando los días y yo estaba viviendo con esa intranquilidad. No manifestaba en forma clara las cosas. Inclusive la última vez que prediqué, en aquellas personas, nuestros hermanos que se reúnen en el cine ópera,
pude compartirles algo, pero quedé asombrado. Y eso pude saber por el Espíritu, de la terrible incredulidad que en ese día, domingo, si no me equivoco, domingo 5 de noviembre, 4 de noviembre, sí, 4 de noviembre, habiendo terminado la predicación a través del teléfono, quedé con un vacío en el interior, en el corazón, y recordé que esa misma experiencia espiritual la había sentido cuando, hablando con hermanos de Inglaterra que estaban reunidos en una casa, y pude compartir conversación con varios de ellos, 4, 5, habiendo hablado con cada uno en relación a la profecía, a la medida del tiempo y todo aquello. Al colgar el teléfono sentí un vacío. Sentí mi corazón vacío de decir, ¿qué ha pasado? Hay algo que el Señor me hace entender que no estaban bien los corazones, las cosas allí en Inglaterra. Y como que días después, hablando a través del teléfono con uno de ellos, me hizo saber que, habiendo colgado el teléfono con Bolivia, conmigo, ellos manifestaron que no creían en el libro de la medida del tiempo y la profecía bíblica, y hasta algo de sorna o de burla. Y ahí pude entender la experiencia en el espíritu que había sentido en mi interior, ese vacío que me hacía saber la incredulidad en esas 2 o 3 personas que habían rechazado esto y que en algún momento hasta podían haber compartido alimentos conmigo, haber compartido momentos cuando yo me encontraba allá en Inglaterra. Pero esa misma experiencia la sentí después de haber predicado ese domingo 4 de noviembre, cuando colgué el teléfono y dije, este pueblo no ha recibido nada, este pueblo no ha creído, este pueblo incrédulo. Porque yo pedía oración por mi familia, pedía oración por mi vida, pero el pueblo estaba ahí con un corazón endurecido, un corazón seco, un corazón endurecido por el pecado, y por lo tanto había total incredulidad. Y al mediodía, un poco más del mediodía, cuando llegaron mis hijos, hablé con mi hijo mayor, le dije, ¿qué sentiste cuando yo estaba predicando ahí en el entorno, en el pueblo? Y me dijo, papi, sequedad. He sentido sequedad, que el pueblo estaba seco. Yo le dije, amén, sí, yo entiendo esto, porque el Señor me hizo saber con esa sequedad en el corazón. Ese pueblo no ha recibido las palabras que le he compartido. El hecho de pedirles oración, de pedirles clamor por mi vida, por ustedes, por la familia, les entró por un oído y salió por el otro. Este hombre, seguramente dijeron, está loco. ¿Qué nos estará hablando? De tal manera que pasaron los días, pocos días. Yo tenía que retornar a la Argentina
para poder viabilizar la salida del contenedor, para poder recibir el contenedor de 20 toneladas que mandamos allá. Y andaba preocupado, porque también, y esto por el Espíritu de Dios, como dice la palabra, el Espíritu, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y por supuesto, entre otros los planes malignos, estaba el hijo varón menor, que también se urdía un plan contra él. Pero poder hablar esto con detalle a ese pueblo incrédulo que asistió ese día, domingo 4 de noviembre, si no habían creído varias cosas, ¿qué iban a poder creer de todo esto? Y lo sentí así en mi corazón. De tal manera que dije, bueno, él es más pequeño y es más fácil con él. Decidí viajar con él a la Argentina para poder recibir el contenedor. Y le encargué rigurosamente a mi hijo mayor que no saliera de casa estando yo ausente, para nada, esperando a que yo regrese de Argentina. Y él como que no lo tomaba en su verdadera magnitud, pero considero que por simple sujeción, porque es un muchacho muy dócil, él se sujetó, aceptó sujetarse y quedarse en casa todo el tiempo que yo estuviera fuera con su hermano menor en la Argentina. De tal manera que se preparó el viaje para el día 12, lunes 12 de noviembre. Tenía ya todo preparado, no habíamos podido encontrar hoteles, estaba todo lleno en Buenos Aires, pero el Señor permitió lo que yo podía entender, que bueno, se había abierto un hotel y estaba todo listo para el viaje, inclusive con los aspectos de pasajes aéreos. Pero previamente yo estaba intranquilo, y esto estoy recordando en este momento. Y hablaba con mi esposa y le decía, creo que ha llegado el momento de que el Señor nos saque del país. Y ella me dijo, ¿por qué? Bueno, le compartí todo aquello que había estado experimentando en relación a lo que considero que el enemigo, a través de hombres malignos y perversos, hombres y mujeres llenos de maldad, urdían en contra de mi familia. Y le hice recuerdo lo que ocurrió el año 2005, estando en la Argentina, en Buenos Aires, y que justamente testifiqué en la vigilia del año 2005 al 2006, cuando yo me había levantado muy temprano para poder ir a migración a fin de preparar mi documentación migratoria argentina. Yo estando ahí extranjero, solo en una ciudad tan grande,
Y todo lo hacía por fe. Iba allí a migración para poder presentar la documentación que se había logrado hacer acá, certificado de nacimiento y antecedentes policiales, y en fin, todo legalizado ante el consulado argentino. Y en el bus que yo iba, en medio del ruido estrepitoso de esa ciudad, de transeúntes, de vehículos, el Señor me hizo escuchar, ahí en mi interior, y quedando yo absorto, lo que es esa alabanza de la niña, de sus ojos. Y en ese momento el Señor me hacía entender cuánto le agradaba a Él, que yo lo que estaba realizando en ese momento era por fe, y no sabía por qué lo hacía, pero era por fe. Obedeciendo. Porque semanas antes, durante la noche, una voz me despertó y sabía que era el Señor, y me dijo, refiriéndose a mi esposa que dormía a mi lado, y decía que prepare la documentación. Y fue tan poderosa la voz que me senté sobre la cama en medio de la noche y la desperté y le dije, el Señor me ha dicho que prepares la documentación. Y debo recordarles que ella es argentina. Entonces había que preparar la documentación, pero buscamos la documentación de ella, y en los traslados y en la muerte de mi suegra se había perdido su documentación argentina, su DNI, en fin. No teníamos ningún documento, nada. Y fue justamente en ese viaje cuando yo iba a la oficina de migración para presentar mi documentación y poder obtener una residencia temporaria, que me aproximé a la casa de gobierno de la provincia de Córdoba, donde ella nació. Y se abrieron las puertas, me recibieron muy bien, me pidieron los datos de ella, fecha de nacimiento, en fin. Me dijeron, esto tarda unos 2 o 3 meses, pero vamos a tener certificado de nacimiento original. Yo le hablé de mis hijos, en fin, que habían nacido en Bolivia, y ahí me manifestaron que ellos automáticamente tenían la nacionalidad por ser su madre argentina, y que podían entrar al colegio ya en marzo. Y bueno, me hablaron con una total amabilidad. Yo quedaba estupefacto, todo aquello. Decía, Señor, ¿qué? No entendía. Inicié el trámite, y luego, unos meses después, como había hecho el contacto personal con la señora, la llamé por teléfono y le dije, mire, no puedo viajar. Era ya marzo del año 2006, pero voy a mandar a tal persona que va a ir a recoger a mi nombre, le ruego que le entregue. Me dijo, sí, no hay problema, le vamos a entregar. Hasta eso se facilitó. Y en ese interín tuve una visión en que había un funcionario argentino. Yo estaba ahí frente a un mostrador y me decía con acento argentino, yo tengo un regalo para usted. Y me entregaba un documento que yo sabía que era un documento de mi esposa. De tal manera que llegó ese documento para acá, para Bolivia. Pero en todo ese proceso, el Señor tenía un plan específico para el año 2006. Que yo estuviera en Inglaterra, la guerra contra Gog, y él, ¿qué podría decir?
el terrible precio que tendría que pagar en función de la revelación de la medida del tiempo, la profecía bíblica, y que ustedes ya conocen, considero, y muchos creo que hasta de memoria. Sabiendo la hernia de disco, el problema de columna vertebral, estar casi en silla de ruedas, sin poder caminar, en fin, la cirugía de columna. El año 2006, el año 2007 todavía, todos los resabios de la cirugía, el retorno a Inglaterra, la revelación de la medida del tiempo, la profecía, el detalle de los cálculos matemáticos. Para luego la guerra ya frontal contra la estatua de Nabucodonosor, dentro, establecida en el país, en el lugar geográfico de la tierra, que en el tiempo del fin sale la luz profética a las naciones. Tenía que estar completa la estatua de Nabucodonosor, incluyendo al pecho y brazos de plata, con la cultura medo-persa, y por detrás, por supuesto, el oso con patas desiguales y con costillas entre los dientes, teniendo claramente todas las 4 principales culturas que son representadas en la estatua de Nabucodonosor. La cultura babélica, babilónica, culturas ancestrales que vienen desde Babel, desde la dispersión de Babel, y también añadiéndose, por supuesto, la cultura griega y la cultura romana, y por supuesto las fuerzas espirituales que gobiernan estas culturas. Para volver al tiempo del convalecimiento de la costilla rota, la quinta, y luego este detalle que vengo a narrar, de lo que considero el Espíritu me guiaba a toda la verdad, y no hablaba por su propia cuenta, no era un invento del Espíritu de Dios, sino que hablaba todo, me hacía saber todo lo que oía. ¿Y cuál es el lenguaje del Espíritu Santo? Es lenguaje espiritual. Son visiones, son sueños. Más que 1000 palabras, es mejor una imagen que puede explicar con mayor sentido y con profundidad lo que el enemigo puede estar planeando. Y así sucedió. Al entender ese 4 de noviembre que ese pueblo reunido en el cine ópera estaba con el corazón engrosado y con total incredulidad, y por supuesto dudaba yo, y es más, tenía la certeza de que algunos podían haber entrado en guerra espiritual, pero para todos, la mayoría, les entró las palabras que yo les pedí de ayuda, de guerra espiritual, que orasen por mi vida, que orasen por mi familia. Les entró por un oído y les salió por el otro. De tal manera que supe por el Espíritu de Dios que era infructuoso. Es más, como ya forma parte del proceso, habían enviado el disco de grabación para que se pueda difundir por la radio en todo el país. Y durante la mañana de ese lunes 5 oré en el Señor y dije: no, esto no van a hacer caso, no ha de haber una respuesta clara. Estoy queriendo como arar en el desierto, remar en el desierto con un pueblo que no ha de creer. Tal vez era la manera en que yo todavía podía parapetarme para poder quedarme todavía acá con mi familia. Entonces, al recordarle a mi esposa esto,
justamente en esos días del 4, 5, 6 de noviembre, le dije: ve de una vez al consulado argentino, ya debe estar lista la documentación. Y fue allá, y había pasado ya tanto tiempo y no estaba lista. Y los funcionarios que trabajan allí, por ciento, personal boliviano, se habían equivocado en tomar algunos datos de ella, e inclusive no habían tomado las huellas, en fin. De tal manera que prácticamente se tuvo que empezar el trámite nuevamente por la equivocación de ellos, pero ya con el certificado de nacimiento original. En fin, bueno, eso sigue su curso y no es un problema, si bien hay algún tiempo que esperar en ese sentido. De tal manera de que quedamos con ella en hacer un viaje rápido para allá, para Argentina. Se iban a quedar hermanas en Cristo con nuestros hijos y ver allá qué era lo que podíamos hacer, comprendiendo que había llegado el tiempo de obedecer al Señor, aquello que ya el Señor había dicho, que prepare la documentación, aquello que estando en el bus cuando iba a migración, el Señor me hizo escuchar en medio del ruido ensordecedor de la ciudad de Buenos Aires, la niña de sus ojos, y me hacía entender que cuánto le agradaba que yo, por fe, solamente creyéndole a Él, estaba haciendo ese trámite sin saber qué propósitos tenía, y ultimando los detalles de la personería jurídica de Cristo Viene en la Argentina. De tal manera de que no hubo paz para hacer ese viaje con ella. Había la intranquilidad que podía suceder si viajamos yo y ella, en relación con todo lo que yo tengo la certeza por el Espíritu de Dios, que nos guía a toda la verdad de lo que estaban urdiendo en secreto mis enemigos malignos. Y recordemos que en ningún momento había dado la orden de cesar la batalla, la guerra contra el Señor de las sombras y de la muerte, que ya empezó a manifestar su fuerza, su maldad, su poder en mayo de este año 2007, en los días previos a presentar el libro de la medida del tiempo en la profecía bíblica en los Estados Unidos de América. Ustedes también deben recordar esto. Nunca di por terminada la guerra contra este ser maligno que todavía sigue operante y está en guerra contra nuestra, y no ha acabado la guerra. De tal manera de que no se hizo ese viaje. En la semana del 8, 9 de noviembre llegó la noticia de Buenos Aires que ya el contenedor salía. Se hizo cambio de reservas y se consiguió reserva para el día 12 de noviembre para viajar con el varón más pequeño. Pero también ya preocupado, porque también el Espíritu de Dios me había mostrado que se estaba urdiendo algo también en contra de mi hija mayor, en que ella yo la veía encerrada, como secuestrada, pidiendo ayuda. Por supuesto, esto estaba en la mente de Satanás, que utilizó en su momento a la perra Grandanés, que está identificada con nombre y apellido en la ciudad de La Paz. Una exsecretaria de hace 10 años, de hace más de 10 o 15 años, si mal no recuerdo. Pero ella fue solamente un instrumento del diablo por un corazón maligno, corazón de gran ramera, de la gran Babilonia. Pero el enemigo también había seguramente preparado otra gente
pero que sí estaba dispuesto ya a ejecutarlo. Y esto el Espíritu de Dios, el Señor, me lo hacía saber. Para aquellos que tienen el conocimiento de guerra espiritual, pueden entender que aquella carta de como de 20 páginas que se me envió en abril, 18 de abril del año 2006, llena de sangre, llena de asesinato, porque describían toda la manera en que iban a ir asesinando a cada uno de los miembros de mi entorno. No estaba simplemente esa ramera, estaba Satanás de por medio, ¿me entienden? Que podía utilizar como a ella más adelante a otros malignos, a otros hombres y mujeres sin gracia, desgraciados, en términos más comunes. De tal manera de que llegó el día lunes en que estaba todo listo, tenía que estar en aeropuerto 6 de la mañana, pero durante la noche, entre las 4:30 y las 5:30 de la mañana, el Señor me hizo entender lo que venía. Así como ocurrió para contrarrestar lo que había hecho esta perra con sus soldados del diablo el año 2006. Cuando me atacaban por las imágenes en 3 dimensiones mediante las cuales predico y enseño la profecía bíblica. Y el Señor durante toda una noche me enseñó cómo había enseñado a Moisés respecto de la serpiente de bronce, que en ningún momento hubo idolatría en el corazón de Moisés, hubo idolatría en el corazón de Dios, pero el hombre en su maldad hizo idolatría de la serpiente de bronce que Moisés había hecho. Me dio las bases escriturales para contrarrestar lo que había hecho esta perra con sus soldados del diablo. Recordemos que es un nombre bíblico: guardaos de los perros, de los mutiladores del cuerpo, dice la escritura. El perro que vuelve a su vómito, la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Y la puerca y sus soldados, por supuesto, habían atacado y acusado inclusive a los hermanos que hacen animación electrónica en 3 dimensiones, que son satanistas. Pero ya cuando prediqué esto con la palabra y el fundamento de la serpiente de bronce, en base a todo lo que el Señor como a bebé una y otra vez me enseñó durante la noche, no pudieron hacer nada y quedaron totalmente avergonzados. Inclusive aquellos que por su mal corazón, por no estar llenos del espíritu de la profecía, habían estado dando lugar en su corazón a las maldades de esta puerca lavada, que ahora se sigue revolcando en su propio fango, en su propio cielo. Pero así como ocurrió en aquel día del año 2006, en mayo del 2006, también ocurrió ese lunes 12 de noviembre de este año 2007, durante la noche. Porque el Señor me mostró nuevamente todo lo que yo había visto antes en relación a mi hijo mayor. Lo que estaban urdiendo, estaba preparado ya. Yo estaba dispuesto ya a levantarme para poder ir al aeropuerto después de haber recibido esto. Quise levantarme, hice la demanda de levantarme en la cama, pero no podía hacerlo. Era esa presencia, el Espíritu de Dios, que cubría todo mi alma, como si mi alma tuviera mucho grosor y no me dejaba mover. Y empecé a orar, le dije: Señor, no entiendo esto, ¿por qué no me estoy pudiendo mover?
Yo ejercía toda la fuerza de mi ser para levantarme de la cama y no podía moverme. Me mantenía en la cama una fuerza poderosa, el Dios Todopoderoso. Entonces dije: Señor, ¿qué es lo que quieres? ¿No quieres que viaje? No es el momento, entonces no voy a viajar. No voy a viajar. Tenía maletas, tenía todo listo para hacer el viaje. Y me puse a orar. Y el Señor me hacía entender. Era claro. Había llegado el momento de salir del país. Pero no sabía dónde, cómo, qué hacer. Yo pensaba en mi hijo mayor y lo que estaban urdiendo en contra de él. Y decía: Señor, pero ¿cómo voy a salir? ¿Dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer? Y el Señor ahí me hizo entender que prefería el poder llegar a casa y no ver nunca más a este hijo, o poder ponerlo a buen recaudo fuera, en algún lugar. Entonces ahí yo le dije: Señor, yo voy a obedecerte. Donde tú me mandes, yo iré. Entonces ese interín ya esperé un poquito más, obedeciendo al Señor, con la decisión en mi interior. Esa fuerza ya desapareció, me dejó moverme en la cama. Porque lo que el Señor quería que no viaje ese día, que no viaje ese momento. No podía hacerlo solo con el hijo varón pequeño, sino también el mayor era el que más corría peligro. Le hablé a mi esposa, le dije: esto es lo que ha pasado, el Señor me ha hecho entender esto. Ella se quedó pasmada y dijo: ¿ahora qué vamos a hacer? Yo le dije: inicialmente lo que tengo que hacer, voy a llamar a administración de la obra, que llamen a la línea aérea y que suspendan el viaje. Y agarré el teléfono y hablé con la hermana encargada y le dije: hermana, suspende el viaje. Y le comenté rápidamente lo que me había pasado durante la noche. Ella, como testigo inicial, para que ella pudiera poner más interés en lo que tenía que hacer, lo que estaba sucediendo en mi vida. Yo no sé su corazón. Ella ejecutó las órdenes. No sé si entendió o no entendió lo que rápidamente le compartí, lo que había sucedido, y que no podía viajar. El Señor me había prohibido viajar ese momento. No podía viajar ese momento. Las cosas estaban difíciles para que yo pudiera abandonar la casa y sin saber lo que pudiera ocurrir en mi ausencia. No, sabiendo lo que iba a ocurrir en mi ausencia, para manifestar, testificar en forma más clara. Después de colgar el teléfono, subí nuevamente, hablé con mi esposa y les dije: despertemos a los chicos, tenemos que orar, tenemos que saber qué vamos a hacer. Y desperté a una de mis hijas, a la mayor, y ella me dijo: no, tengo sueño, hijita, tenemos que orar, ha sucedido esto. Ya, sí papi, no, pero estoy cansada, no quiero dormir. Yo quiero dormir. Nos miramos con mi esposa y ¿qué hacemos? No cree. Porque rápidamente le había advertido ese detalle, que el Señor me había impedido hacer el viaje en ese momento. El Señor no quería que abandone la familia, que abandone la casa, que podía ocurrir algo en mi ausencia.
Pero ella me dijo, sí, papi, no, pero estoy cansada. Pero vamos a orar. No, quiero dormir. Fui donde la otra. Y ella agarra y me dice, pero ¿no era que te aborrecen en todo lado? Donde vayamos igualitos nos van a hacer. Y se volvió a dormir. Yo me molesté en mi corazón. Y dije, incrédulas. Corazón engrosado por su incredulidad. Salimos con mi esposa de la habitación y fuimos ahí al cuarto del varón más pequeño, que seguramente durante la noche tuvo alguna cosa y llamó a su hermano mayor, y los dos dormían en la misma cama. El niño pequeño dormía profundamente y hablo con mi hijo mayor y le comento, le digo, esto es lo que me ha pasado. Ya he suspendido el viaje, teniendo las maletas, todo listo, no hay viaje, necesitamos orar. Me senté a su lado y él me dijo, ya, sí, papi, sí, pero estaban sus ojos cargados de sueño. Y yo le comenté, esto, me dijo el Señor, están urdiendo algo en contra de tu vida. Ya, sí, papi, sí, vamos a orar. Y se dormía. Nos miramos con mi esposa. Ella estaba parada ahí a mi lado. Yo ahí ya dije, Señor, me puse a orar en mi mente, en mi pensamiento, y ella también ahí nos pusimos a orar. Yo le decía, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a poder obrar? ¿Cómo voy a operar? Señor, esto ha sido tan real durante la noche. Toda la explicación que me daba. Que si yo quería ver a mi hijo todavía vivo, tenía que ponerlo a buen recaudo. Y decía, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a ir? ¿Qué tengo que hacer? Y oraba ahí, sentado al lado de mi hijo. Y de pronto él abre los ojos y me dice, papi, a mí una voz me ha dicho, ¡sal! Y yo le digo en ese momento, ¿qué sientes en este momento? Porque después de que viene esto, viene la revelación, viene lo que el Señor quiere revelar en la persona. Y Larry, con los ojos abiertos, dice, se queda un instante que ya callado, y dice, no sé, lo único que siento es que tengo que salir del país, papi. Le digo, amén, es lo que el Señor quiere. Se ha revelado en ti también esto, porque tal vez no creías y ahí me tenías como que no, que podía ser producto de mi imaginación. Es eso, Señor, ¿qué hacemos? Me puse a orar. ¿Dónde quieres que vayamos, Señor? ¿Qué tengo que hacer? En ese momento, Estados Unidos, tenemos obra en Estados Unidos, en Miami, corporación, en fin. Se puede lograr la radicatoria, pero tardaría más tiempo, y esto es inmediato. México, sí, México también, pero llevaría también más tiempo. Chile, no. ¿Qué más quedaba? Ellos son argentinos por madre. Sí, había llegado el tiempo. Aquello que 2 años antes el Señor ya había ordenado. En el tiempo de la guerra de octubre del 2005, que se prepare la documentación. Y por ello viajé a Buenos Aires, porque era la guía del Espíritu, y yo estaba ahí, extranjero, por fe moviéndome, y eso el Señor le había agradado.
Y así lo testifiqué, llorando, quebrado, porque había escuchado desde su mismo trono que era para Él, por creerle a Él, por creerle como niño, que yo era para Él la niña de sus ojos. Que vamos a cantar en este momento para luego continuar con el resto de este testimonio. Te alabamos, Señor, recordando, Dios, 2 años después, Dios bendito, lo que ocurrió cuando iba en ese bus, en medio de ese bullicio de esa ciudad. Iba con mis documentos para presentarlos a migración. Me hiciste sentir tu agrado, inicialmente asombro, cuando sin tener ningún aparato de música ni nada en los oídos, nada, escuchaba esta alabanza. Y me hacías entender que era para ti como la niña de tus ojos. Te alabo, mi Dios. Bendito. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste el nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste el nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, 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 porque me amaste a mí, tú me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más, Señora. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Me viste a mí cuando nadie me vio. Tú me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me vio. Te
amaste a mí cuando nadie me amó y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, que me amaste a mí, oh, me amaste a mí, Señora, me amaste a mí, me amaste a mí, oh, porque me amaste a mí, tú me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo, Jesús, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más, Señor, oh, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más, oh sí, Señora, yo te amo, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, Jesús.